Bueno, me da mucho gusto que esta tarde haya aceptado venir a este estudio la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, antes, hace años, del Distrito Federal, Yasmín Esquivel, quien es una de las tres propuestas del presidente López Obrador para ocupar la vacante número 11 de la Suprema Corte. Yasmín, muchas gracias por la confianza de venir. Al contrario, Joaquín, le agradezco mucho que me haya invitado a su programa y estoy con mucho gusto a sus órdenes. Gracias, igualmente. A ver, Yasmín, no es nueva en esto de los tribunales, ¿no? ¿O sí? Mire, tengo en el servicio público más de 35 años. He estado en el área jurisdiccional 20 años de mi vida. En el año 2004, le quiero platicar que el presidente de la República me envió en una terna al Senado para ser magistrada federal en materia agraria y el Senado me aprobó por unanimidad. De la terna, el Senado decidió que yo fuera la magistrada y de esa manera ingresé ya como magistrada federal en 2004. Por cierto, quiero comentarle, Joaquín, que nunca tuve la oportunidad de saludar al presidente Fox, a quien le agradezco que me haya puesto en la terna. Esto fue un proceso de selección que se hizo en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y fue por eso que llegué a esa terna. O sea, no conocí a Fox. Nunca lo saludé, ni siquiera lo conocí y ya me incluyó en esa terna en 2004 y el Senado me aprobó por unanimidad. Ahí estuve como magistrada federal y posteriormente el jefe de gobierno de la ciudad en 2009 me propone para ser magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así se llamaba. Así se llamaba, ahora se llama Tribunal de Justicia Administrativa y a los 2 años mis compañeros decidieron que yo fuera su presidenta, cargo que desempeño hasta el día de hoy. Entonces, pues hemos pasado ya por algunas áreas legislativas en procesos de nombramiento. Pues son, imagínese usted nada más, son 35 años de trabajo y 20 como juzgadora. O sea que estas comparecencias ante el Senado no es algo nuevo. Pues definitivamente esta es una legislatura nueva. Sí. Son senadores que yo no tengo el gusto de conocerlos, he estado visitando a algunos de ellos, he estado conversando con la gran mayoría de los senadores, pero bueno, siempre sí, no es una situación que sea un día de campo, es una situación donde debe uno de poner su mejor esfuerzo. Para mí, Joaquín, venir en la terna es el gran honor de mi vida. Entonces, el acudir al Senado, para mí, es muy importante. Va a ser el evento más importante, sin duda, profesionalmente en mi vida. Sí, es como un examen profesional, ¿no? Pero con senadores y en público. Con senadores en público, en vivo y sin capacidad de error. Y sin red. Exactamente. Sin red protectora. Y sin ninguna red. A ver, Yasmín, de usted han dicho esto, tiene dos vertientes. Primero, que es la presidenta, que sí tiene una carrera jurisdiccional, pero dicen no, lo acusan de portación de marido prohibido. Pues mire, el ingeniero Riobó, sí, que es muy cercano sin duda al presidente López Obrador. José María Riobó, yo lo conocí hace 7 años. Cuando yo conocí a José María, yo ya tenía una carrera consolidada. Profesionalmente tenía ya 20 años casi de carrera jurisdiccional y tenía más de 30 años de carrera en el servicio público. Conocí a José María hace 7 años. Él no tiene nada que ver con mi vida profesional. Él no tuvo ninguna injerencia en todos estos nombramientos que yo he tenido y todos estos cargos y las funciones que he desempeñado. Hoy a mí me gustaría sí que se me evalúe, pero por lo que yo he hecho, por los cargos en los que he estado, por las instituciones en las que he sido responsable y por los resultados que he dejado en esas dependencias. No por el ingeniero Riobó, a quien yo conocí apenas hace 7 años. ¿Y se casaron? Sí, fíjese que sí, lo conocí. Él era un hombre viudo, pues solo, triste, y pues me casé con él. Y le quitó lo solo y lo triste. ¿Y lo viudo? Pues sí, le quité estas dos cosas, lo viudo y lo triste. Ahora, a ver, Yasmín, pero sí hay, digo, no cabe duda que hay una gran cercanía afectiva incluso, ¿sí? Entre el ingeniero Riobó y el presidente López Obrador. Bueno, yo no podría hablar en función de los afectos que pueda tener José María con sus amigos o con el señor presidente hacia él, pero sí, pues me queda claro que el presidente le consulta algunos temas en materia de lo que el ingeniero sabe hacer, que es cálculo estructural, ingeniería civil, ¿no? Sí. El diseño que hace de proyectos, seguramente estas serán sus conversaciones. Y en cuanto a sus afectos, pues no sé, Joaquín, sí que tanto lo quiera. Bueno, yo sé que tiene una muy buena relación, que es de las dos vías. A ver, estoy hablando con Yasmín Esquivel, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yasmín,
¿Los magistrados presentan una declaración de posible conflicto de intereses o no? Sí, nosotros, fíjese que yo ingresé en el servicio público en 1983-84 y recuerdo que mi primera declaración la hice en 1985, declaración patrimonial. Sí. Posteriormente a ello, y la declaración de impuestos, por supuesto, siempre hemos presentado a los servidores públicos 2 declaraciones, la declaración de impuestos y la declaración patrimonial. Años después, se incorpora la declaración de conflicto de intereses. También la tenemos nosotros que presentar anualmente. La última declaración la presenté en mayo, la declaración patrimonial y de conflicto de intereses. Cuando un juzgador tiene un conflicto de intereses, es decir, tiene amistad, enemistad o conoce alguna de las partes, debe excusarse. La Ley Orgánica del Poder Judicial Federal prevé claramente que el juzgador se debe excusar. Entonces, si no se excusa, es donde viene la responsabilidad. Pero si el juzgador se excusa, Joaquín, está dentro del marco normativo que establece la ley, porque en ocasiones llegan las partes y se genera alguna relación o hay una relación entre el juzgador y las personas que acuden a pedir justicia. Usted sí presentaría una declaración de intereses incluyendo al ingeniero Rebó, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Si en el eventual caso, el ingeniero nunca ha tenido ningún asunto en la Suprema Corte de Justicia, pero en el eventual caso que el ingeniero Rebó tuviera algún asunto en la Suprema Corte, tendría yo inmediatamente que excusarme. Como ya ha pasado con varios ministros varias veces, ¿sí? Lo hemos conocido. Sí, eso, jueces, magistrados y ministros se excusan con frecuencia cuando existe este supuesto que la ley establece. A ver, Yasmín, ¿está de acuerdo que el gran pendiente de los mexicanos con la inseguridad y la violencia, que es una de las derivaciones, es la injusticia? La justicia en México no es ni pronta ni expedita, es una justicia para poderosos, en dinero o en política, o en la delincuencia. Fíjese que estoy muy consciente de este problema. Justamente me parece que tenemos 2 pendientes con los mexicanos. Uno es el abatir justamente la desigualdad económica y la otra es la justicia. Y cuando no es la justicia pronta, no es expedita, pues no es justicia. No hay, y de eso se queja la gente, y todos los días esa justicia día a día y esa justicia cotidiana no se da y no llega. Y por supuesto que la gente se queja porque dice solamente los ricos, los que tienen dinero para pagar grandes despachos, tienen acceso a la justicia. Eso es uno de los grandes pendientes que hay que abatir. De llegar yo a la Suprema Corte de Justicia, que dependerá de los señores senadores, yo estoy proponiendo 4 alternativas. Una de ellas es, primero, la independencia judicial. Esa no puede ser violentada en ningún momento porque estaremos rompiendo el pacto fundacional, el Estado de Derecho. No puede haber un poder sometido a otro. De acuerdo. El judicial no puede estar sometido al Poder Ejecutivo ni al Legislativo. Segundo tema que tenemos es justamente la transparencia que debe haber en los procesos en el Poder Judicial. Hoy se ha quejado la gente de la opacidad que hay en el Poder Judicial. Tenemos que abrirlo, ser un Poder Judicial transparente y austero. Y otro de los grandes pendientes es justamente la cercanía con las partes. Para el juzgador es muy el ver un expediente, pues es un acúmulo de documentos fríos y no conoce a las partes. Eso es fundamental lo que está diciendo. La inmediatez, en derecho se llama la inmediatez, es decir, esta cercanía que debe tener el juzgador con las partes. Y esa es otra de las propuestas tan importantes que me parece que debemos tener los juzgadores, la inmediatez con las partes, porque en ocasiones resolvemos y nunca vimos a las partes, nunca vimos el rostro de las personas. Por supuesto, y no sabemos ni quiénes son. Para el ciudadano que acude a pedir justicia, su expediente es lo más importante. Y para el juzgador, el expediente que está revisando debe ser el más importante. Ese debe ser la mecánica como debe de avanzar la justicia. Y yo estoy muy clara de que este pendiente lo tenemos justamente. Y además al ciudadano no le importa, Joaquín, si el juzgador es federal o es local, o si la jurisdicción es de la Corte o del Poder Judicial, o si es un colegiado, un unitario, un juez de distrito o un juez del fuero común. O familiar, o agrario. Eso no. Él lo que le interesa es su expediente, no le interesa la jurisdicción, sino su caso. Y eso es lo que el juzgador debe entender, seamos locales o federales, que el expediente de esa persona es el más importante. Ahora,
Aquí mismo donde está sentada Yasmín, estuvo sentado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hace unos días, la semana pasada, y pues fue muy claro al decir que la Corte necesita, la Corte, él es un defensor de la autonomía y de la independencia total de la Corte. Como usted me decía que no puede haber ningún partido. Y vemos que de repente este presidente los machuca, ¿sí? A los machuchones de la Corte, en fin. Y bueno, como candidato les dijo de todo, ¿no? Dijo que que él había intervenido para que no le pagaran una fortuna multimillonaria a los exaccionistas de la Modelo. Pues no puede haber intervenido él, ¿no? Definitivamente no puede haber intervención de ningún poder para someter a otro. Sin embargo, sí las partes pueden exponer sus alegatos. Y el Estado, el presidente de la República, a través de su Servicio de Administración Tributaria o su Procuraduría Fiscal, puede presentarse ante los ministros para presentar los alegatos a favor del Estado. Entonces, más que una intervención, lo que debe ser es la presentación de los alegatos en función de lo que al Estado mexicano le corresponde y los derechos, porque además los abogados que defienden los impuestos del Estado están obligados por la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de asumir esos casos en defensa hasta el último en todas sus instancias. Entonces, aquí las áreas impositivas del Estado deben defender esos casos. Creo yo que eso puede ser a lo que se refiere en función de exponer sus planteamientos, así como los abogados de la empresa pueden exponer por qué se les debe devolver los impuestos. Entonces, a eso sí se puede, esa parte sí. Estoy hablando con Yasmín Esquivel, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yasmín, pues para mí que ha sido pues más negativo que positivo la implementación del nuevo sistema de justicia penal, porque creo que no se preparó, no se capacitó a toda la cadena que interviene, desde policías, peritos, ministerios públicos, secretarios, jueces, fiscales. Efectivamente, nosotros hemos visto que se empieza a hacer la evaluación de este sistema penal acusatorio. Este sistema que inició recientemente, me parece que la evaluación que se está haciendo ahorita para corregir es urgente. Y uno de los temas que bien establece usted, Joaquín, es esa cadena. Desde el primer contacto con el delito hasta los jueces, debe ser la misma capacitación. ¿Qué ha sucedido ahorita? Que por un lado el policía tiene una capacitación, por otro lado el Ministerio Público tiene otra capacitación y no quiere que sea la misma del policía, y el juez tiene otra capacitación distinta en donde no están los tres niveles que deben estar. Los jueces que les toca resolver, el Ministerio Público que le toca acusar y los policías que son los primeros que tienen el contacto. Entonces, uno de los planteamientos que yo he estado haciendo en este tema es que esa capacitación tiene que ser conjunta. No podemos ya dividir a los servidores públicos y darles una ruta a unos, otra a otra y otra a los jueces. Y en todo momento velar por la defensa y protección de los derechos humanos, porque si no, se puede violar los derechos humanos en el proceso, y eso ha sido justamente lo que ha hecho que los delincuentes salgan cuando se violan sus derechos. O la violación al debido proceso, en fin. ¿Cuándo comparece Yasmín Esquivel en el Senado? El lunes a las 11 de la mañana en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente. Y pues ya estamos listos para el examen. O sea, ¿ya está el pleno o ya pasó por comisiones? Vamos a la Comisión de Justicia el próximo lunes. Después de la Comisión de Justicia, por la tarde, a las 2 de la tarde, viene la otra aspirante, que es la doctora Celia Maya, y a las 6 de la tarde la doctora Loreta Ortiz. Después de eso, elaboran un dictamen los senadores de la Comisión de Justicia de la viabilidad de las candidatas. Este dictamen lo envían, me imagino, a la mesa directiva, y la mesa directiva lo lista en sesión de pleno. Después de eso comparecemos ante la sesión de pleno y viene la votación. Yo creo que se resuelve, pues tiene el Senado hasta el 19 de marzo. Yo supongo que se resolverá antes del día de la sesión del 14 de marzo. Hasta el día de San José.
Pues el día de San José o antes, o probablemente antes. Bien, Yasmín, pues le aprecio mucho la confianza de haber venido esta tarde. Joaquín, al contrario, ha sido un placer estar con usted y con todos sus televidentes y radioescuchas. Yo quiero que me salude el ingeniero Riobó, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Es Yasmín Esquivel, candidata, es la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y candidato, integrante de la terna del presidente López Obrador para ocupar la vacante número 11 del Senado. Muchas gracias.